Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo podrá mantener su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: Volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Sí, está bien, sí. Está bien. Gracias. Gracias. Estamos hoy celebrando la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. La Madre de Dios se le va a aparecer en persona, no es una locución, es una aparición, se le aparece y en persona le va a enseñar a un sacerdote español. Santo Domingo le va a enseñar a rezar el rosario. Esto en el año 1208. Es que algunos van a buscar la palabra rosario en la Biblia. No viene. Esto es algo de que pertenece a las revelaciones particulares. Y muchos de los papas han estado de acuerdo, por eso, y muchos de los santos han llegado a la santidad a través de este camino, por eso es que tenemos confianza. Pues nuestra Madre se le aparece y le enseña a rezar. Le dice cómo se va a rezar el Santo Rosario, 1208, y le pide que propague esa devoción y la va a utilizar. Fíjense, el rosario le es dado como arma, le fue dado como arma. Él pidió una ayuda a la Santísima Virgen y la Virgen le entrega una arma. Esa arma es el rezo del Santo Rosario, para que pudiera enfrentar los problemas de la fe, porque había muchos enemigos de la fe, había muchos problemas y había mucha apostasía. Ahí estaba y se va a haber varias batallas en las cuales el momento decisivo va a depender precisamente de la presencia de nuestra Madre Santísima, va a depender el triunfo del Santo Rosario. Le va a pedir nuestra Madre a Santo Domingo: busca las ovejas perdidas. Por eso es que alimenta tanto la fe el rezo del Santo Rosario. Busca las ovejas perdidas. Muchos estaban perdiendo, como decíamos, muchos estaban perdiendo la fe. Van a hacer una herejía en una ciudad llamada Alvin. Esta herejía decía que hasta la fecha todavía permanece la herejía, a pesar de que se ha refutado y se ha hablado en la iglesia, y ahora se presenta bajo el signo que se llama Yin Yang.
en el cual se parece un círculo, como si el bien y el mal estuvieran juntos y fueran una sola cosa, pero lo dividen ahora como con una S, y de un lado es blanco, del otro lado es negro, del lado blanco tiene un puntito negro, y del lado negro un puntito blanco. ¿Y qué significa? Pues prácticamente que Dios y el enemigo forman una sola cosa, como si fueran, en otros dicen que son hasta hermanos, etcétera. Esa herejía que todavía permanece y que muchos traen a veces traen como aretes, lo traen colgado en el cuello. Es una herejía eso, que dice que Dios y el enemigo de Dios son iguales, son iguales. Y Santo Domingo se va a encontrar con un problema grave ante estas nuevas formas de pensar, estas ideologías, y entonces es cuando él se da cuenta que muy pocos se convierten, los que se convierten no aguantan la presión que ejercen sobre ellos y apostatan, pierden la fe, renuncian a la fe. Y es cuando él le suplica a la Santísima Virgen que lo ayudara, porque él veía que trabajaba mucho y no alcanzaba, no lograba gran cosa, casi nada alcanzaba él. Entonces la Virgen acude en ayuda de Santo Domingo de Guzmán, a Santo Domingo, y le entrega el rezo del Santo Rosario, le enseña, le muestra a uno y le enseña cómo va a rezar el rosario. Se van a ir aumentando algunos detalles a lo largo del paso del tiempo, completando el rosario así como nosotros lo hemos heredado. Pero aquí es donde nació el rezo del Santo Rosario. La Virgen se le va a aparecer en una capilla. En la mano va a sostener ella el rosario y le va a enseñar cómo se reza, cómo recitarlo. Y le va a pedir, repito, que predicara esto por todo el mundo, y va a prometer la Virgen la conversión de los pecadores, que se van a convertir, y no solamente convertir, sino que se van a alcanzar abundantes gracias, y efectivamente empieza él con la devoción al rezo del Santo Rosario, invitar a las personas, y empiezan una serie de conversiones a la fe católica, unas conversiones bastante firmes que pudieron perseverar. Por el rezo del Santo Rosario se va a ganar varias batallas importantes. Una de ellas es la batalla de Muret. Se va a ganar esta batalla, y como signo de gratitud, un hombre llamado Simón de Montfort, no es Luis María Griñón de Montfort, este es otro, se llamaba Simón de Montfort. Él va, cuando gana esa batalla, que no era fácil que ganara, tenían todas las posibilidades para perder, pero empiezan con el rezo, le pide ayuda a Santo Domingo para que le enseñe a rezar el rosario a todos los soldados. Rezan todos los soldados y ganan la batalla. No había muchas posibilidades, no había. Y entonces él va a construir la primer capilla que se hace en el mundo, a Nuestra Señora del Rosario, fiesta que estamos celebrando hoy. Y luego el Papa Pío V también, al ver que había muy pocas posibilidades de que ganaran ellos la batalla en Lepanto, él va a pedir que se rece el Santo Rosario en todas las parroquias, en todo el mundo. Empieza el rezo del Santo Rosario y va a haber un triunfo milagroso. Va a haber un triunfo milagroso aquí. Y por eso es que ya se establece una devoción que está sostenida por la autoridad de la Iglesia, aunque no es bíblica. Sí es bíblica en cuanto a los rezos, pero no está el rosario en las Sagradas Escrituras como tal, sino que esto viene de esta manifestación, de esta aparición de la Santísima Virgen. Por eso decía que el rezo del Santo Rosario va a ser entregado como arma. Es un arma para defender la fe. Fíjense, en estos tiempos que está tan difícil la fe para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para los mismos trabajadores, las personas que tienen que enseñar y que se les está obligando a enseñar cosas que van contra la fe. Bueno, pues entonces tenemos un arma aquí, el rezo del Santo Rosario. Es un arma que protege la fe.
pero también es un escudo contra las flechas incendiarias de Satanás y de los servidores humanos del mal. Y es muy grande el rosario, es de un poder impresionante, baja los detalles más sencillos a nuestra vida más personal. Me acuerdo yo, hace muchísimos años, yo estaba en el seminario de Morelia, y voy a un pueblo allá en Michoacán, de Misiones. Voy a un pueblo allá en Michoacán y entonces me encuentro con que había un grupo de jóvenes que se habían metido en cosas de ocultismo. Se habían metido ellos en cosas de ocultismo tenían una finalidad que era el abuso de las jovencitas. Y entonces ellos practicaban, se iban a un panteón y hacían sus rituales y luego tenían unos huesos de unos difuntos y se daban el lujo de decirle a la muchacha, vamos a ir por ti en la noche. Entonces hacían sus rituales, aletargaban a la familia y a la misma muchacha, llegaban, ponían los huesos del muerto en el picaporte de la puerta y se abrían, las puertas se abrían, tuvieran los candados que tuvieran, se abrían, entraban ellos y sin violencia se la llevaban. Todos estaban aletargados, si alguien veía no podía reaccionar, todos estaban aletargados. Lo mismo hacían con las autoridades, no les podían hacer gran cosa a ellos. Entonces cuando llego yo ahí, yo supe esa historia, pero también empezaron ellos a caer cuando les gustó una jovencita catequista. Ella era catequista y era la que iba a rezar el rosario cuando se moría alguien, una joven de mucha fe, porque yo la conocí, mucha fe. Y entonces le avisan, le dicen las amigas, oye, dicen ellos que van a ir a tu casa por ti, escóndete. Y entonces ella dijo, gracias, pues se fue a su casa, agarra el rosario que rezaba y lo pone en la puerta, y se va y se duerme, ni avisó a sus papás ni nada, va y se duerme. Estos se van, hacen sus rituales, llegan a la casa, sacan sus huesos y nunca se abrió la puerta y nunca pudieron hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. La policía, repito, no los podía agarrar. Ellos no entendían por qué, es lo que me decían, no entendían. Había algo que los bloqueaban, como se les escapaban teniéndolos enfrente, por eso sentían ellos todopoderosos, estos servidores humanos del mal. Pero pues llega un policía que también rezaba el rosario, y ese nunca se bloqueó, ese siempre entendió, ese vio la situación, ese los agarró, ese los encerró. Ciertamente no duraron mucho tiempo encerrados, pero como ya no podían seguir trabajando en ese pueblo, se fueron de ahí. Verdaderamente, el rosario, y esta muchacha dice, yo nada más puse el rosario ahí en la puerta y ya nada pudieron, hubieran podido sacar todos los muertos de ahí del panteón si hubieran querido y nada se hubiera podido. Nada hubieran podido hacer absolutamente. Las cosas como tiene ese poder el resto del Santo Rosario. Un rosario rezado. Porque hay mucha gente que le gusta poner un rosario en el carro, pero nunca lo rezan. Si quieren, por así decirlo, no para entendernos, si quieren que se active el poder de ese rosario, hay que rezarlo. No nada más se tiene que poner allí un rosario por ser rosario. Ellos tienen mucha fuerza, los servidores humanos del mal, se sienten todopoderosos a veces, porque si quieren hacerle daño a una persona, se lo hacen. Si quieren lastimar a otra, se lo hacen. Si quieren matar a alguien, han llegado a matar a las personas, los pueden llegar a enfermar. Y hasta se dan el lujo, pero he de verte arrastrándote, pero he de verte humillado, pero he de verte llorando. Y al tiempo se ve la persona que está sucediendo aquello que les dijeron. ¿Por qué tiene tanta fuerza el enemigo de Dios? ¿Por qué no rezamos nosotros? Porque ellos están más cerca de Satanás que lo que nosotros estamos de Dios. Por supuesto que nos ganan, por supuesto que nos lastiman, por supuesto que nos pueden hacer mal, porque ellos están más cerca de Satanás de lo que nosotros estamos de Dios.
nosotros, y por eso en nosotros nuestra fuerza es la oración, es nuestra unión con Dios. Si nosotros estamos más unidos con Dios, por más unidos que estén ellos con Satanás, no pueden ellos nada contra Dios, nada. Y con oraciones tan sencillas como el rezo del Santo Rosario. Rezar el Santo Rosario por alguien que se quiere o que no se quiere convertir, que no se quiere confesar, el rezo del Santo Rosario ayuda. ¿Por qué? Porque si yo rezo el Santo Rosario por una persona que tiene un corazón endurecido, porque sufrió abusos, porque fue golpeado, por lo que sea, el corazón lo tiene endurecido por lo que le sucedió cuando era pequeño o cuando era pequeña. Entonces nosotros nos acercamos, queremos mostrarle amor y no lo acepta, no lo recibe, lo rechaza. Si empezamos a rezar el rosario por esa persona, a través del rezo del Santo Rosario, la Virgen se hace presente cerca de él, cerca de esa persona, y empieza esa persona a recibir la influencia de la ternura de la Virgen. Por eso es cuando empieza a doblegarse las rebeldías y las cosas por la presencia de la Virgen. No es tan fácil, no es tan rápido siempre, porque depende del grado de las heridas, depende de la ofuscación de la persona, depende del orgullo de la persona. No, ¿cómo voy ahora a hablarle si yo me hice el enojado? ¿Cómo ahora voy a llegar como si nada? Y a veces permanecen, ya no sienten lo mismo, pero permanecen en su actitud por orgullo, simplemente por orgullo. Por eso a veces no se ve el efecto del rosario, pero ya está sucediendo en los corazones. La Virgen va derribando las murallas como las derribó el Señor en Jericó. Todas las murallas que Satanás va levantando alrededor de nosotros para alejarnos de aquellos que nos pueden ayudar en el camino. Por eso regularmente nos enojamos, nos molestamos y nos alejamos de los que nos pueden ayudar. Ahí es donde Él trata de levantar las bardas más fuertes, las bardas más altas. Y entonces, pues eso da la importancia otra vez aquí del rezo del Santo Rosario. Lo que el enemigo quiere es levantar muros alrededor de nosotros y que terminemos revolcados nosotros en nuestro propio veneno. Es importante la perseverancia en la oración, porque a veces queremos ver los resultados inmediatamente, a veces son rápidos y a veces no son rápidos. Hay corazones muy endurecidos que resisten a la gracia de Dios, pero con la caída constante, fíjense en la naturaleza como nos habla de las cosas de Dios. Hay lugares donde a mí me ha tocado visitar de piedras, lugares donde hay unas piedras muy duras, y había una caída de agua, una gotita, era una gota que caía, pero constante, no era una tras otra, pero sí una gota, y luego otra gota, y luego otra gota. Pues ¿qué iba a hacer una gotita con esas piedras tan duras? No iba a hacer nada, pero con el paso de los años la piedra se rompió. El asunto es perseverar. Puede romper, cada Ave María es como una gota de gracia que cae sobre la coraza que traen en el corazón muchas personas, o en el endurecimiento de muchas personas. Es una gota, la cosa es que no deje de caer la gota, que no deje de caer en ningún momento. Y si la gota no deja de caer, va a vencer la resistencia de la dureza de esa piedra o de esa coraza. Esa gota, cuando nosotros rezamos el rosario por una persona así endurecida en el corazón, esa gota, esa Ave María que parece que es como una gota que cae sobre esa roca, al mismo tiempo que va rompiendo la roca, al mismo tiempo va saciando nuestra sed. Va saciando nuestra sed de paz, nuestra sed de consuelo, nuestra sed de amor. Por eso es que en el caso de Santa Mónica, la oración, esa gota constante de la oración de ella sobre la piedra endurecida del corazón de su hijo, uno de los hombres más inteligentes y más soberbios de su tiempo, esa gota no solo caía en el corazón de su hijo, sino también en el de ella, dándole el consuelo que necesitaba. Así es como la misma oración venció la resistencia de su hijo y santificó
enemigo, a la mamá atribulada. El Señor hace cosas maravillosas, hace cosas maravillosas. El resto del Santo Rosario, podemos decir, es el antídoto contra la depresión. A veces la depresión viene por un desorden químico en nuestro cerebro. Sí, la falta de litio, una deficiencia de litio, y vienen unas depresiones muy graves eso en nosotros. Pero otras veces viene como una influencia demoníaca, un daño para destruir a una familia, un daño para destruir a una persona. A veces vienen a través de daños, de muerte o simplemente de destrucción. No quieren que muera, pero quieren que sufra. Hacen un daño para la destrucción de la persona, le ponen una depresión para que no trabaje, para que se aleje de la familia, para que todos se cansen, se harten, desintegren la familia y hacerle sufrir, A veces viene de una influencia demoníaca. Pero resulta que el rezo del Santo Rosario va encadenando las fuerzas del enemigo de Dios. Eso lo dijo la Virgen, eso no se le ocurrió a nadie. La Virgen dice que cada vez que se reza el rosario se va formando una cadena y se va haciendo más gruesa para encadenar a Satanás y a los suyos. Va encadenando el rezo del Santo Rosario los demonios, pero como es también el amor de ella que se hace presente, empieza a sanar las heridas, empieza a llenar el amor. A lo mejor no podemos recibir el amor de otros, pero sí puede ella ir depositando su amor en nuestro corazón. Y entonces empieza a dulcificar el alma de la persona. Por eso los cambios a veces que se ven en las personas son radicales, de dureza, de decir todo, mi familia me desprecia, mi familia me odia, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ha ayudado. Eso se va dulcificando cuando se empiezan a sentir amados, no de manera consciente, pero sí a través de la oración. La Virgen va llenando de amor esos espacios, dulcifica el alma y por lo tanto destierra la depresión. En algunos casos es más rápido, en otros casos es más lento. Hay cosas que nosotros no podemos entenderlas todavía, pero un día el Señor todo lo aclarará. El rezo del Santo Rosario también es un consuelo para el alma, es el refugio para nosotros. Y qué bueno si lo pudiéramos llegar a entender y a vivir de esa manera. Porque cuando nosotros empezamos a sufrir, cuando algo nos hace sufrir, a veces tenemos sufrimientos por las carencias, a veces tenemos sufrimientos por los comportamientos de los que amamos, y a veces tenemos sufrimientos internos, el sufrimiento del espíritu, que es un sufrimiento mucho más intenso, pero que no se puede localizar en un área específica de nuestro cuerpo, pero se sufre, hay un dolor intenso en nosotros. Es cuando necesitamos de un poco de consuelo, y es cuando la gente busca algo agradable, algo dulce para poder compensar tanta amargura que está sintiendo. Si nosotros empezáramos a rezar el Santo Rosario, a través del Santo Rosario viene el abrazo de la Santísima Virgen a la persona que está rezando. Aunque hay personas que están cerradas en el amor, entonces un abrazo no siempre es recibido. Es necesaria mantener la fidelidad en la oración hasta que el Señor vaya venciéndonos a nosotros. Hay personas que han tenido mamás ya endurecidas, o su mamá ya está muerta, o su mamá está ausente por alguna razón dentro de la misma casa o fuera de la casa. Por eso Jesús, conociendo esto y sabiendo de nuestras necesidades, nos dejó a la Virgen, a su mamá, a la mamá que Él se hizo para Él, nos la dejó como mamá a nosotros. Antes de morir en la cruz, se la entregó a Juan, y en Juan la hemos recibido todos como madre. Y ella se ha portado como madre con todos nosotros. Ella se ha portado como mamá. Todo lo pensó Jesús. Pero fíjense cómo si Jesús sintió la necesidad de que su mamá estuviera con Él en el momento del suplicio en la cruz, en su dolorosa agonía en la cruz, Él sintió la necesidad de que la Virgen estuviera ahí, si no, ella no hubiera estado ahí, porque Él sabía que su mamá iba a sufrir intensísimamente si lo veía,
pero también él necesitaba eso. Como estaba pagando el pecado, parecía, cuando nosotros entramos en una etapa de purificación de los pecados que hemos cometido, se siente el abandono de Dios, se siente una especie de abandono de Dios. No es que estemos abandonados por Dios, lo que pasa es que necesitamos ser purificados y la purificación implica sentirse abandonado de Dios. Y ahora nos toca la fidelidad es un poco más difícil en esos momentos, pero es de mucho provecho y tiene mucho mérito. Entonces, el Señor, así como Él quiso que María estuviera al pie de la cruz cuando Él estuviera sufriendo, así ha querido que nuestra Madre Santísima esté con nosotros cuando nosotros estamos sufriendo. Está a distancia o cerca, depende de qué, depende de ti. Cuánta apertura tienes a ella, cuánta fe, cuánta necesidad conscientemente tienes de ella, porque ella está para eso, el Señor lo quiso. Si Jesús la necesitaba en sus momentos de dolor, también nosotros. Y por eso a nosotros nos la regala como mamá. Sabía que íbamos a necesitar de ese consuelo. Sabía Él que nosotros íbamos a necesitar del consuelo de nuestra Madre y lo recibimos a través del rezo del Santo Rosario. Cada Ave María, entonces, también se convierte en una gota de ácido que va a caer sobre las cadenas que nos retienen en el pecado, que nos retienen en el odio, que nos retienen en los resentimientos. También se convierte en una gota de ácido que va desbaratando las cadenas. Acuérdense que mientras más caemos en un pecado, más atados quedamos a él. Son cadenas que se van formando, que se van haciendo gruesísimas a veces por la repetición del pecado y el grado de culpa que tenemos de caer en él. Y a veces estas gotas de la oración que vienen con los méritos de la sangre de Jesús son los que pueden romper estas cadenas que nos están atando en el pecado. Por eso la devoción mariana es un camino corto hacia la santidad. Es un camino corto hacia la santidad, pero solamente le sirve a aquellos que quieren dejar el pecado y que quieren ser santos. Si quieres dejar el pecado y quieres ser santos, la oración va a ayudar a las personas que quieras y te va a ayudar a ti. Por los méritos de la Santísima Virgen, alcanza más de lo que alcanzaría si nada más hiciéramos nosotros nuestras propias oraciones. Cuando nosotros somos tentados, la tentación lo primero que hace es arrebatarnos la paz. Por eso los efectos son devastadores en nosotros. Cuando se nos quita la paz, pues ya el simple hecho de quitarnos la paz, pues ya nuestra vida va perdiendo sentido. Cuando una persona sufre, pierde las ganas de vivir. Porque nosotros no hemos sido creados para el sufrimiento, hemos sido creados para ser felices, pero para ser felices con Dios. Por eso el enemigo lo primero que quiere bloquear es la paz en nosotros, es lo primero que nos quiere arrebatar. El rezo del Santo Rosario nos devuelve la paz. María es reina de la paz. Rezar el Santo Rosario le permite a ella comunicarnos su paz, la paz en la que ella vive, la paz de Dios, es donde ella vive y nos puede comunicar a nosotros esa paz de Dios, esa paz de Dios. Por lo tanto, disminuye en ese momento, disminuye la tentación a la que nosotros estamos sometidos, disminuye los efectos de esa tentación, ya no quedan. Es que a veces la tentación llega uno a percibirla como si fuera algo insoportable. Algunas personas nada más llega la tentación y tengo que caer. Llegó la tentación, sinónimo de estoy obligado a caer en esa tentación. Pero el rezo del Santo Rosario nos ayuda a ver la realidad, disminuye los efectos de la tentación, ya no se van a sentir por encima de nosotros, ya no vamos a caer en el fatalismo. El fatalismo también son espíritus que llegan para que nosotros nos desanimemos más.
todo está mal, nada sirve, mi vida es un fracaso, todo lo he hecho mal, nada tiene sentido, ¿para qué seguir insistiendo? ¿Para qué luchar si no logro nada? El fatalismo es una manera como se defiende el enemigo de Dios, es una manera como nos ataca para cansarnos, para arrastrarnos. Pues llega el rezo del Santo Rosario y encadena todo eso, todo fatalismo, todo espíritu de exageración, para que todo lo veamos peor de como es. Y entonces el fatalismo tiene más efecto en nosotros. Un espíritu nunca trabaja solo, nunca trabajan solo, siempre trabajan en equipo. Y si lo sabemos nosotros y conocemos su manera de trabajar, las uniones que hacen entre ellos para poder hacer caer a una persona, podríamos defendernos un poco mejor. Entonces, cuando rezamos el rosario, estamos así, la persona empieza a recuperar la paz, empieza a ver la realidad, empieza a ver caminos, empieza a ver soluciones. Y entonces como ya no es tan desproporcionado lo que siente, ya no es desproporcionado, ya no hay el fatalismo, ya no hay la exageración. Entonces, pero puedo hacer esto, pero voy a hacer esto, ya hay caminos. En el fatalismo no, ¿para qué esforzarme? No sirve de nada, todo es lo mismo, siempre pasa lo mismo, no voy a poder, ya lo intenté y no puedo nada. Por eso el rezo del Santo Rosario encadena todo esto, nos alcanza la paz y podemos ver, no nos quita la tentación. ¿Por qué no nos quita la tentación? Porque Jesús en el Padre Nuestro nos enseñó a pedir, no nos dejes caer en tentación. Jesús no nos enseñó a pedir, quítame la tentación. Él nos enseñó a pedir, no nos dejes caer en la tentación. Por eso es que el rezo del Santo Rosario no nos quita la tentación, sí la disminuye, y ahora quedamos en posibilidades de negarnos, de abrazar esa miseria, de sentirnos obligados a caer en el pecado. Ahora podemos decirle que no a ese pecado y alejarnos de la ocasión de pecar. Es la oportunidad que nosotros tenemos, porque nos ha devuelto un poco ya de la paz. Ahora esa paz se va a confirmar con nuestras decisiones. Y de esa manera la Virgen no pasa por encima de nuestros derechos, no pasa por encima de nuestra libertad. Nos da una ayuda, pero nosotros tenemos la decisión final. En el momento que siento la fuerza para dejar el pecado, me levanto y me retiro, y de esa manera la gracia aumenta. Yo decidí, por eso la gracia aumenta y me arranca del pecado. Me quedo, la gracia respeta y se crece el enemigo y voy a quedar arrastrado y sumergido en el lodo por esos pecados. Pero vean cómo no nos quita la tentación, pero ayuda de una manera extraordinaria. Las mamás siempre han tenido en la familia un papel muy importante, siempre han jugado un papel muy importante. La mamá es la mediadora de todo, es la mediadora, es la que ayuda para que el papá esté en contacto con los hijos estén en armonía con el papá, para que entre los hermanos puedan, ella está ahí siempre. Por ejemplo, con su esposo, ella suaviza la justicia, no le quita, no dice, estás en un error, suaviza la justicia. Sí es cierto que esto, pero son tus hijos, pero vamos a hacer esto, pero yo les voy a pedir, pero yo voy a hacer, suaviza la justicia la mamá. Lo mismo hace la Virgen delante de Dios con nosotros, suaviza la justicia, suaviza la justicia. Anima a los hijos a la obediencia con el papá y logra que los hermanos lleguen a perdonarse. Por eso la mamá siempre es promotora de la paz, la mamá es promotora de la reconciliación, y también nuestra Madre Santísima lo es, con aquellos, especialmente con aquellos que rezan el rosario. ¿Por qué? Porque los que rezan el rosario le abren la puerta, la invitan, la llaman, le dan las llaves de su vida, y ella puede hacer más por aquellos que le abren la puerta. A los demás intercede, pide, alcanza gracias,
pero la persona la mantiene a distancia y a distancia se queda ella, respetando la libertad y la voluntad de nosotros los seres humanos. Por eso no siempre es tan inmediato los resultados. Hay personas que quisieran rezar un rosario y quisieran ver ya la conversión de toda la familia. No se puede, como decíamos aquí en México, así como es el sapo, es la pedrada. No es lo mismo la conversión de un hijo que la conversión del otro, y son hermanos, vivieron en la misma casa, y a uno le va a costar más trabajo que al otro, y le va a llevar más tiempo que al otro. Así también es en esto. Por eso no queramos que el Señor actúe como nosotros quisiéramos, porque Él va a actuar de acuerdo a su sabiduría, no de acuerdo a nuestra prisa. Tenemos que dejar a Dios que tenga el control sobre lo que Él quiere hacer, sobre lo que puede y quiere hacer en nuestra familia. Y nosotros seguir orando y seguir orando, perseverar en la oración, perseverar. Muchos ya podrían dar su testimonio, los que ya rezan el Santo Rosario. Muchos pueden dar su testimonio de todo lo que se recibe a través del rezo, la luz que se recibe. Hay personas que no saben qué hacer. Cuando uno no sabe qué hacer y uno no entiende y uno se siente hasta bloqueado, no le busques. Estás bloqueado, estás confundido. Deja de pensar en eso y ponte a hacer oración. Ponte a hacer el rezo del Santo Rosario, y la cercanía de la Virgen a través de tu oración del Santo Rosario te va a permitir de su luz puedas ver un camino, puedas encontrar una puerta. Por eso se entiende la vida a través del rezo del rosario. Por eso hay tantas cosas que suceden. Se enciende la luz, entiendes por qué, sabes qué es lo que tienes que hacer, sabes por qué estás en las circunstancias que te encuentras, simplemente por la cercanía de ella, su intercesión delante de Dios por ti, mientras tú rezas el Santo Rosario, y entonces alcanza luz para nosotros. Esa intercesión de ella es muy poderosa. Muy poderosa. La persona se va llenando de luz en su mente, en su corazón. Es que hay cosas que no se entienden con la mente, se entienden con el corazón. Cuando Jesús en algunos momentos abre el corazón de la persona para que entienda, o abre la mente, depende de qué es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso es que esta luz llega a nuestra mente o llega a nuestro corazón. ¿Qué es lo que tienes que entender? Algo propio de la vida cotidiana, algo de lo que tienes que hacer en el mundo, o algo de las cosas de Dios en cuanto a la vida espiritual. La luz va a llegar a nosotros. La luz va a llegar. Para nosotros es luz, para el enemigo lo ciega. Él queda cegado con la luz de María. Él queda cegado, pues tan importante el rezo con la llama de amor, porque se fortalece esa gracia. Queda cegado el enemigo de Dios. Quedan cegados los servidores humanos del mal. Me ha tocado conocer a muchas personas que se metieron en las cosas del mal sin saber que eran malas. Algunos entraron ahí por equivocación, otros porque en su familia se practicaba todo eso. Y una persona me platicaba cómo había sacerdotes y personas que cuando ellos hacían sus rituales para poder ver a la persona, no podían porque se veía como un foco encendido y solamente veían luz, no podían ver, no podían entender nada de esa persona. Es la presencia de la Virgen, es la presencia de la Santísima Virgen. Para nosotros es luz, para ellos quedan cegados, el enemigo de Dios y los servidores humanos del mal. Por eso se equivocan, cometen errores cuando se reza el Santo Rosario. Va encadenando ella a todos los espíritus que los guían, y entonces ellos quedan sin entender. Hay personas que tienen sus espíritus guías y el espíritu guía le dice qué hacer, qué no hacer, cómo hacer, incluso algún ritual. De repente se reza el rosario, la Virgen los encadena, no reciben ayuda y ya no saben qué hacer. ¿Cuántos ataques se podrían detener si nosotros rezáramos el Santo Rosario? ¿Cuánto? El rezar el Santo Rosario es beber, así como el bebé
El bebé es acercado a la mamá para que sea amamantado, para que él se pueda alimentar. Cuando una persona reza el Santo Rosario, bebe de la paz de la Virgen, bebe. En algunas ocasiones es sensible esa paz, es muy sensible, es perceptible la paz. En otros momentos no nos damos cuenta, pero los que nos rodean sí. Los que nos rodean ven el cambio en el timbre de voz, ven el cambio en los ojos, ven el cambio en las actitudes. Nosotros no sentimos el cambio, pero los que están a nuestro alrededor sí. Todas estas cosas simplemente por rezar el Santo Rosario, simplemente por rezar el Santo Rosario. Dijo Jesús, donde dos o más se reúnan en mi nombre para rezar, allí estaré yo en medio de ellos. Y cuando se reúnen dos o más para rezar el Santo Rosario, allí están Jesús y María. Fíjense nada más cuántas cosas deberíamos nosotros entonces de estar siempre bien preparados, listos, ¿verdad? Deberíamos de enamorarnos del rezo del Santo Rosario por todo lo que recibimos, porque sufrimos, pero sufrimos porque somos indisciplinados, porque no nos esforzamos, porque no nos disciplinamos en nuestra vida espiritual. Es de que pidamos a Dios nuestro Padre como un regalo de esta Santa Misa, que así como ayudó en aquellas ocasiones que el rezo del Santo Rosario ganara las batallas físicas de soldados, que la Virgen intercedió para que se llegara el triunfo necesario, que también nosotros vayamos triunfando en las guerras que vamos a tener que enfrentar en nuestra propia vida, no solo contra los demás, sino especialmente con nosotros mismos. Que podamos vencernos, que podamos tener poco más de control y dominio cuando venga la frustración, un poco más de confianza y de abandono en Dios, un poco más de todo esto. Cuando no entendamos nada, pues hay que detenernos y ponernos a orar. Si ya conoces el camino, si cuando estabas bien, cuando te sentías bien y no estabas en crisis y estabas haciendo oración, supiste cuál era el camino. Bueno, llega un momento de confusión, sigue ese camino. Cuando uno está en confusión, no es tiempo de tomar decisiones ni de cambiar. Los cambios vienen cuando uno sale del momento de crisis. Si no habías encontrado el camino y no sabes ya qué hacer, detén todo, pero ponte a orar. No es esforzar nuestra pobre mente, porque a veces ya estamos embotados, estamos fijados en ciertas ideas, estamos cegados para ciertas cosas. Es momento de pedirle a nuestra mamá la ayuda. Es momento de pedirle a nuestra madre la ayuda. Qué bueno que siempre rezáramos el rosario, porque entonces nos evitaríamos grandes sufrimientos. Muchas gentes, personas que rezan el rosario piensan que no sucede nada. No, no es que no suceda nada, es que no sucedieron muchas cosas malas. Y como no sucedieron, ni cuenta te diste de todo lo que te libró. Y las personas dicen, sí rezo, pero conmigo nunca ha pasado nada. Es muy grande. Entonces te ha librado de muchas cosas. Te ha librado nuestra Madre de muchas cosas. Pues que el Señor nos conceda la gracia de reconocer la importancia de tenerla a ella cuando estamos bien y cuando nos sentimos mal. Cuando sufrimos, así como Él quiso tenerla al pie de la cruz como una ayuda, también nosotros entendamos que la necesitamos. Necesitamos su intercesión. Le pedimos al Señor nos conceda las gracias que necesitamos para poder vivir este misterio. Pero vamos ahora a hacer, los que hayan traído sus rosarios, vamos a hacer una renovación del rosario. Vamos a romper primero las cargas espirituales que hayan agarrado los rosarios en los combates espirituales que se hayan realizado. Tal vez conscientemente ustedes, tal vez inconscientemente. A lo mejor un ataque apenas venía contra nosotros, empezamos a rezar el rosario y no llegó. Pero se entabló un combate, y a veces los rosarios agarran ciertas cargas
espirituales propios de un combate. Nadie puede ir a un combate y salir sin un solo rasguño. No se puede. Siempre vamos a salir con algunas inconveniencias, con alguna cosa. Por eso los rosarios, y a veces agarran ellos un daño que viene contra nosotros, y por eso a veces se rompen, cambian de color y pasan tantas cosas. A veces es por una gracia recibida y a veces es por el combate que se llevó a cabo, que a veces no nos damos cuenta nosotros. Vamos a romper primero las cargas, y luego voy a hacer la bendición, renovar los rosarios que ya están benditos, renovar esta bendición, y luego vamos a hacer una oración de rescate de las bendiciones, de los rosarios que hemos tenido y hemos perdido, se han roto, quedaron por no sabemos ya dónde, y tenían unas bendiciones especiales. Y con esto ya termino. Cuando una persona reza, en ese rosario en el que reza se va llenando de las bendiciones que ocupa. Por eso no es muy conveniente, no es que sea malo, no es conveniente rezar el rosario y regalárselo a otra persona, no es conveniente. Si yo lo rezo, el rosario va a llenarse de las gracias que yo, sacerdote, necesito. Una persona me dice, qué bonito rosario, padre, y yo digo, soy tan desprendido que le digo, te lo regalo. No puedo. Tiene las gracias que yo ocupo. Esa persona ocupa otras. Ella no lleva las cargas ni los trabajos que yo llevo. ¿De qué le van a servir las gracias que yo necesito? A ella no le van a servir de nada. A mí sí me sirven y a ella no. ¿Qué sentido tiene decir, soy tan desprendido que regalo mis rosarios? ¿Quieres regalar rosarios? Trae un rosario extra contigo y regala ese. Pero no el tuyo, no el que está lleno de las bendiciones que tú necesitas. No ese, además de que por los combates espirituales fueron muy fuertes y se llenó de cargas grandes, le acabas de dar un paquetote a esa persona, le acabas de aventar un paquetote encima porque ese rosario va a traer cargas espirituales grandes. Por eso, si se hacen estas oraciones más o menos de vez en cuando, cortar para retirar las cargas, pues ya no hay ningún problema, ya no le haría daño, pero las bendiciones sí quedarían desperdiciadas. Entonces vamos a pedir a los santos ángeles, por intención de nuestra Madre, a Dios, que le permita a nuestra Madre, que sean rescatadas las bendiciones de los rosarios que hemos tenido, que nos han regalado, que hemos rezado, que tenían bendiciones y que nosotros tiramos, se nos perdieron, se rompieron, los metimos en un cajón y quién sabe quién los agarró, lo que sea. Y ahí estaban unas bendiciones que se han perdido, pues pedirle que no permita que las bendiciones queden. A lo mejor algunos rosarios están bajo el lodo, bajo piedras. ¿Qué sabemos? Que sean rescatadas las bendiciones que ahí había en ese rosario a través de los ángeles. Puede ser que nos traigan esas bendiciones a nuestros rosarios o si las lleven a alguien en el mundo que las necesitara en ese momento. Entonces vamos a hacer esas tres partes en esta oración. Los que hayan traído su rosario y quieran, los que no, pueden tener la intención del rosario donde ustedes lo tengan, tener la intención para que se alcancen estas bendiciones. Los que así lo quieran hacer y lo vamos a extenderlo, voy a tener la intención de extenderlo para aquellos que en línea nos siguen y que no hay sacerdotes que quisieran hacer algo de esto. Hay sacerdotes que son más pastorales y estas cosas no las entienden mucho. Hay otros que son hay diferentes carismas. Entonces no todos los sacerdotes entienden de todo. Unos entienden de unas cosas y otros de otras. Así es hasta con los doctores también. En toda profesión hay quien se desarrolla más hacia un lado que hacia el otro. Entonces si no encuentran quien haga esto, pues que el Señor les haga válida esta oración porque se ocupa, porque es algo bueno para nosotros. Si hay un sacerdote, entonces vayan con el sacerdote y soliciten que se haga eso. Entonces los que quieran, les invito a que se pongan de pie. Es una oración sencilla y la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a romper las cargas de los rosarios que ustedes traigan, los presentan nada más al Señor, ponen enfrente de ustedes, nada más.
En el nombre de Jesús y con la autoridad sacerdotal que del cielo he recibido a través de la Iglesia, hago caer el poder de la sangre preciosa de Jesús sobre toda carga espiritual, daños y todo mal que se hayan cargado en estos rosarios y quedan rotos, destruidos y anulados ahora y para siempre. Y les ordeno que se vayan a donde la Santísima Trinidad disponga para ustedes. Amén. Todos, amén. Renovación ahora de las bendiciones. Si un rosario no estaba bendito, va a quedar bendito, y los que ya estaban, vamos a renovarlas. Oremos. Me dirijo a la Santísima Trinidad pidiendo la bendición y gracias especiales para nuestras coronas del Santo Rosario, por medio de ella, la hija predilecta del Padre Celestial, de ella, la amantísima Madre de Dios Hijo, de ella, la fidelísima esposa del Espíritu Santo. Queremos unirnos a los sentimientos y deseos y lágrimas de la Reina del cielo y de la tierra, mientras meditemos en la vida de tu Hijo Jesús, con la intención de que siempre que recemos en este Santo Rosario, lo presentan a Dios, se nos conceda que con esta oración queden atados a su corazón de madre, nosotros, nuestras familias, los niños no nacidos, se consuelen las almas del purgatorio y alcancen la conversión de los pecadores. Todos decimos, amén. Pedimos ahora el rescate de los rosarios perdidos o rotos. Por el poder del santo nombre de Jesús y el poder de tu muerte y resurrección, pedimos y suplicamos a nuestro buen Dios que todas aquellas bendiciones dadas y alcanzadas en las coronas del Santo Rosario en años pasados y se encuentren perdidas, desperdiciadas, abandonadas, semidestruidas, olvidadas, nuestra Madre Santísima las rescate a través de sus santos ángeles para que ninguna bendición se desperdicie y en toda bendición dada por Dios, le sea dada la gloria. Que los santos ángeles lo lleven a donde nuestro buen Dios disponga, a nuestros rosarios que tenemos actualmente, o a los lugares o personas o rosarios en otros lugares donde así Él le parezca bien. Cúmplase en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahí está. Gracias.